¿Qué es el Chaco? Es una fragmentación de origen, tiene que ver con la vegetación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con economía. O sea, ¿cómo definimos el Gran Chaco? Es más una pregunta, te digo, posiblemente que una certeza. Nadie tiene muy claro, aunque la mayor parte debe decir es un tipo de vegetación. Bueno, sí, pero es un tipo de vegetación que no es compleja, ¿no es cierto? Es un mosaico realmente de formas de vegetación. Y después lo que quiero hoy es contar cómo se fue fraccionando el Chaco. Porque es decir, ¿cuáles son las formas de fraccionar el Chaco? Una forma es la forma, digamos, política, o sea, el Chaco en algún momento del siglo XIX se divide entre tres países, ¿no? Argentina, Bolivia y Paraguay, y queda indefinido en algunas partes de a qué país pertenece una parte del Chaco que aparece en los mapas. Argentina lo reclama, después por un laudo arbitral queda en Paraguay, se produce la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia justamente por definir de quién es el Chaco. Pero una vez que Argentina, digamos, determina claramente los límites del Chaco políticos, ahí viene el tema, es cuáles son los fragmentos interiores de la Argentina con el Chaco, porque hasta 1880 el Chaco es una indefinición territorial, es el lugar donde habitan las poblaciones aborígenes, que no es un lugar que es visto como una fuente de recursos potencialmente, y son recién en 1882 cuando se hacen las primeras campañas que van arrinconando la población originaria, donde el Chaco aparece como un territorio potencialmente útil, y es donde empiezan las discusiones entre las provincias y el gobierno por cómo se divide el Chaco. Evidentemente, si uno mira el mapa, se da cuenta de que entre Santiago del Estero, Salta y Santa Fe tenían intenciones de apropiarse del Chaco. Y de hecho hay finalmente un arreglo político donde el gobierno se queda con lo que es hoy Formosa y Chaco, formando la gobernación del Chaco, pero Salta avanza hacia la línea varietaria, o sea, es la línea de diferencia entre Formosa y Salta, avanza Santiago del Estero y sobre todo avanza Santa Fe, hasta lo que es hoy la frontera de Santa Fe, que se ve claramente porque los límites son meridianos y paralelos. Siempre en la geografía política argentina, cuando un límite es un meridiano y paralelo, significa que es un límite hecho con un acuerdo político, ¿no es cierto? No significa nada en el terreno un meridiano y un paralelo. Y a partir de ahí el Chaco entra en el proceso de territorialización, digamos, ¿no? Se divide entre Chaco y Formosa y queda como territorios nacionales hasta 1951, que el Chaco es declarado provincia, y 1955, que Formosa es declarado provincia. Y en el interín pasan por el Chaco, pero no en forma homogénea, te diría yo, una serie de ciclos económicos y productivos basados básicamente en la extracción de recursos naturales. Hay muchísima bibliografía sobre eso. Hay un ciclo de extracción de la madera que en parte tiene el clásico argumento de la forestal, pero la forestal no trabaja en todo el Chaco, la forestal trabaja en el norte de Santa Fe básicamente. En el resto del Chaco la extracción de madera tiene que ver mucho más con la aparición del ferrocarril en el centro de Santiago del Estero, la utilización de carbón, o sea que el propio ciclo de la extracción de madera es un ciclo muy heterogéneo, ¿no es cierto? Al mismo tiempo pasan otros ciclos, por ejemplo el avance de los ganaderos salteños hacia el este de Salta, el avance de los ganaderos santiagueños hacia el Chaco, digamos, hacia lo que podría ser el impenetrable, y después, que es muy importante, la aparición de la colonización desde el Chaco, desde el Paraná hacia el interior, que tiene que ver con esta heterogeneidad del Chaco. El algodón avanza sobre lo que se llama el Chaco húmedo, no sobre el Chaco seco, evidentemente, por condiciones ecológicas. Y ese propio ciclo tiene, a su vez, ciclos internos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el precio del algodón, la capacidad del gobierno y después de las compañías inmobiliarias de distribuir la tierra, y también tiene que ver, aunque yo diría que menos, con la aparición de dos ferrocarriles en la década del 30 y del 40, que son los dos ferrocarriles paralelos al Bermejo y al Pilcomayo, ¿no es cierto?, que van de embarcación a Formosa, de embarcación a Formosa y de Güemes de Metán a Resistencia, ¿no es cierto? O sea que todo eso determina que ese mosaico natural del Chaco se vaya transformando también en un mosaico económico y social muy diferenciado, ¿no es cierto? Y si me dan el tiempo, voy a terminar con una idea de cómo es, que decir,
se puede volver para atrás en el Chaco en cuanto a la idea de volverlo a transformar en una región trinacional. Yo creo que sí, posiblemente de otra forma, no evidentemente a través de la definición de límites políticos, sino a través de definición de programas como es este del Gran Chaco o el programa trinacional. Hay varios programas que están dando vueltas, pero yo creo que tendría que basarse en una cosa que a mí me parece muy importante. Nosotros en los últimos 140 años, 150 años, hemos peleado con el Chaco, yo creo, de alguna manera. Lo que tenemos que hacer es convivir con el Chaco. Y yo creo que esa es la idea que en el fondo es la idea de la sustentabilidad, de alguna manera.